y eso tiene que ver mucho con esta parte de estimación, ¿ok? Vamos a ver ya las distribuciones de forma aplicada y vamos a empezar a hablar sobre qué significa esto de hacer una estimación estadística, ¿ok? Si tienen dudas, me detienen, ¿ok? Entonces, ya la primera parte del curso solamente es estadística descriptiva, ¿sí? Es decir, tenemos un conjunto de datos, esos datos los describimos de manera numérica y de forma gráfica, y eso nada más nos sirve para conocer un poquito acerca de los datos que tenemos, ¿ok? La segunda parte fue la parte de probabilidad, y la parte de probabilidad la vimos para poder entender cómo se forman diferentes distribuciones de probabilidad. En la parte de estimación, lo que vamos a ver ya es cómo se pueden utilizar esas distribuciones de probabilidad para poder hacer estimación de parámetros. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es estadística inferencial, que establece los procedimientos para obtener muestras y conclusiones a partir de ellas, ¿sí? Esto es muy importante, porque esta parte precisamente de la obtención de muestras es algo que se les pasa a muchas personas cuando hacen investigaciones, ¿sí? Entonces vamos a verla también un poquito más a detalle más adelante. Y vamos a obtener conclusiones a partir de ellas acerca de los parámetros de interés de una población, ¿ok? Y estos parámetros de interés son desconocidos, no los conocemos, pero vamos a tratar de acercarnos a ellos, ¿ok? Y esto con una medida de confianza respecto a las conclusiones. ¿Eso qué quiere decir? Has comentado lo que era una población y lo que era una muestra. Una población debe estar muy bien definida y muy bien delimitada cuando se hace un estudio, ¿sí? Que es algo que yo siento que todavía les cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Por ejemplo, si estamos hablando de las votaciones, ¿sí? En el proceso de las votaciones de México, tenemos una población y tenemos una muestra, ¿ok? En el sistema de votaciones de México, ¿quiénes serían la población? ¿Cuál sería la población? A ver, Víctor Pérez. Bueno, ¿me escucha? Sí. La población sería, ahora sí que todo lo que es México, el país tal cual. Bueno, o mejor dicho, las personas que van a votar ese día. Ok, delimítalo más. Perdón, es que no lo escuché. Tienes que delimitar un poco más la población. Una población tiene que Ok. estar muy bien definida. Entonces todas las personas mayores de 18 años que van a votar y que sean de México. Ok, podría ser algo así por el estilo. Sería todas las personas de 18 años que tengan credencial para votar y que puedan votar, ¿sí? Que estén en una situación que les permita votar, ¿sí? Entonces tenemos que delimitar muy bien la población. Tal vez hay personas que están enfermas y no pueden votar, hay personas que tal vez no tienen credencial para votar, tal vez hay personas que por algún motivo no pueden salir de casa o no sé, tal vez están en prisión y no pueden votar. Entonces, se delimita muy bien, ¿ok? Entonces, la población sería todas las personas mayores de 18 años que tienen credencial para votar vigente y eh, que pueden votar, ¿no? Que tienen las características para poder votar. Ok, José González, ¿tienes algún comentario?
Entonces, esa sería nuestra población, ¿sí? De nacionalidad mexicana, etcétera, etcétera. Cuando se hace el proceso de votaciones, lo que se quiere saber es cuántos votos exactamente hay para un candidato o para otro, ¿sí? El número total de votos, ¿sí? ¿Eso qué sería? Eso sería el parámetro que estamos tratando de encontrar, ¿ok? ¿Ese parámetro lo vamos a saber realmente? ¿Lo podemos conocer? ¿Sí, Jairo? No, no se puede conocer. Porque es muy difícil calcularlo y lo que se hace es tomar una muestra para conocer un estimador del parámetro. Bueno, pero antes de llegar a la parte del estimador. Podemos saber exactamente cuántos mexicanos votan, o sea, vamos a tener todas las casillas, todas las votaciones. ¿Estamos seguros de que todas las casillas de todas las votaciones fueron leídas correctamente, de que no se nos fue ningún voto, etcétera, etcétera? No, sería muy difícil eso, ¿no? No, no se puede exactamente. Entonces, no podemos saberlo, el parámetro es desconocido porque la población es muy grande, la cantidad de votos es muy alta y por lo mismo, y por errores humanos, por errores de conteo, por errores, o muchas veces incluso a propósito, vamos a tener una diferencia en el total de votos hacia una persona o hacia otra y el valor real de esos votos. ¿Ok? Cuando se hacen las votaciones antes de dar el conteo final, al siguiente día o en la noche, no recuerdo, creo que es el mismo día de las votaciones, pero en la noche, se hace un conteo rápido y dan un ganador, ¿cómo decirlo? Provisional debido a los muestreos, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Podría repetirlo, por favor? Es que se cortó el audio. Sí, que yo les decía que cuando se hacen las votaciones, el conteo total de votos va a durar varios días, pero no se esperan, el INE no se espera todos los días para terminar los conteos para dar un ganador, sino que hacen un conteo rápido y dicen cuál es un presunto ganador la misma noche de las votaciones. Les preguntaba que si saben cómo se hace eso. ¿Sí, Juan José? Toma una muestra de las diferentes regiones para así tener un estimador. Precisamente es muestrear, decir, ok, voy a ponderar los poblados por el número de habitantes o de posibles votadores y hago un muestreo que sea aleatorio y uniforme de todas las casillas posibles y hago una estimación de cómo van las votaciones. ¿Ok? ¿Sí, Ana Paula? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Si no hay mano negra, o sea, si las cosas se hicieron bien, si no hay cosas raras de que se caiga el sistema o algo por el estilo, normalmente esa estimación se va a convertir en algo real. ¿Ok? Entonces vamos a tener que si dijeron, bueno, es que teníamos 40% para un candidato y 60% para otro, y esa es la estimación y el voto final va a terminar en un 41 o 42 contra 58 o algo así por el estilo, ¿sí? Es decir, la estimación te va a permitir saber algo sin que necesites trabajar con toda la población. Y lo mismo les comenté de lo del coronavirus, ¿no? ¿Tienes algún comentario, Ana? ¿No? Ok. Entonces, lo mismo les comenté del coronavirus, ¿no? Que un punto del cual se ha hablado mucho es de que no se hacen todas las pruebas de coronavirus que se deberían de hacer.
Y dice, no, es que están ocultando datos y todo eso. Y la pregunta es, bueno, ¿y realmente el gobierno necesita tanto dinero, tantos millones de pesos en pruebas? ¿O lo que se tiene que hacer es hacer un muestreo adecuado y tomar decisiones con el muestreo? La mayor parte de la gente, incluso los noticiarios, se van por la parte amarillista para criticar al gobierno, decir, no, es que no se están muestreando todos los individuos, ni se están reportando todas las defunciones por coronavirus, ¿no? Entonces, los números que ellos nos están dando no son ciertos. Sí, de hecho, o sea, no son ciertos. ¿Por qué? Porque el valor real nunca lo vamos a saber, ¿sí? Aunque le hiciéramos pruebas de coronavirus a toda la población, las mismas pruebas tienen un margen de error, entonces podríamos tener falsos positivos, falsos negativos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Las pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad. Entonces, vamos a tener un error en las pruebas. No todas las muertes que sean por coronavirus se van a reportar como coronavirus, o puede haber muertes que no fueron de coronavirus y que se reporten como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, utiliza un sistema de muestreo, que en este caso el sistema se llama muestreo Centinela, en donde ubican por regiones qué hospitales tienen que muestrear, qué clínicas tienen que muestrear, cuántos individuos tienen que muestrear de cada uno, y con eso lo que obtienen son porcentajes o datos, pero eso les sirve para tomar decisiones, ¿sí? ¿Saben los reales? No, no lo sabemos. Pero, ¿puedes tomar decisiones? Sí, sí puedes tomar decisiones con esta información, ¿ok? Y que eso es más importante, ¿no? Es mucho más importante saber cuál es la acción que debes de tomar a los números reales, ¿no? Que los números en sí no nos sirven para nada y la comparación con otros países tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Un punto que se ha criticado mucho es las acciones que han tomado otros países y las acciones que se toma México. Sí, pero cada país debe tomar sus propias decisiones de acuerdo a las condiciones de cada país, ¿sí? No es lo mismo trabajar con una población como la mexicana, que tiene sus propios problemas de salud, a trabajar con una población como la sueca, que tiene otros problemas de salud totalmente diferentes. Entonces, cada país debe de tomar sus decisiones y por eso cada país debe de hacer sus propias estimaciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener aquí van a ser conteos, ¿sí? Esto es de la página de coronavirus, ¿sí? ¿Escuchó? Entonces, ¿Jordán? profesor, sí, Sí, ¿la muestra debe de tener un tamaño mínimo para que la estimación sea confiable? Porque claro. no creo que sea una estimación pequeñita con solo 10 personas, cuando la población en general son cientos, miles aquí en México. De hecho, para Ese poder tamaño calcular... mínimo, Ajá, sí, sí, escucho. lo escucho. No, que te iba a comentar Bueno, que de hecho para poder tomar el tamaño para saber cuántos debes de muestrear, se toman en cuenta dos cosas. Una, la variabilidad del evento que tú estás estimando. ok. Y dos, la confianza con la que quieres hacer. Con esos dos valores, tú puedes calcular cuántos individuos mínimo tienes que tener en tu muestra. Ah, ok, ok. ¿Sí? Vale, profesor, gracias. Sí, entonces tú agarras y dices, ok, vamos a suponer en el caso de coronavirus, ¿no? En el caso de México. Dices, ok, yo sé que tiene una variabilidad de tanto el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y yo sé que quiero dar mis predicciones con un 99% de confianza, entonces con esto yo ya puedo saber cuántos individuos necesito muestrear para tener una predicción confiable, ¿sí? Y de hecho, la gente que utiliza la estimación apropiada, pues realmente es muy útil, ¿no? Cuando se hace de manera apropiada una estimación, es muy, muy, muy útil. Y ustedes la utilizan diario o muy seguido sin darse cuenta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con el clima? ¿Alguno de ustedes revisa el clima antes de salir? Bueno, cuando se podía salir. Sí, Sí, sí. Sí.
¿Qué te dice el clima cuando revisas el clima? Si va a llover o si va a estar nublado o si hace frío. Te va a decir si va a llover, nublado, si va a haber granizo, y te lo da muchas veces con una probabilidad. Entonces tú dices, bueno, 50% de probabilidad de lluvia, dices, híjole, pues es un volado. Pero si te dice 80% de probabilidad de lluvia, sabes que va a llover, ¿sí? Y lo más probable es que llueva, ¿ok? ¿Cómo se hace esa estimación? Con lo mismo, o sea, con estadística. Se hace un modelo probabilístico, se calcula con la confianza que se quiera hacer la prueba, y con los datos históricos que se tienen, se hace la estimación de cuál va a ser la probabilidad del clima para ese día, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos fenómenos aleatorios, cualquier tipo de fenómeno que ustedes quieran. Esos fenómenos aleatorios van a tender a tener una regularidad estadística, y esa regularidad estadística nos va a permitir tener modelos probabilísticos, ¿ok? ¿Qué es la regularidad estadística? ¿Alguien me la podría explicar? ¿Qué es la regularidad estadística? Eso ya lo vimos. ¿Sí, Víctor? Es cuando, por ejemplo, un fenómeno es un fenómeno, por decirlo así, que no se puede calcular o sus posibilidades, pero de tanto que se repite hay un momento en que tiene un patrón matemático y a partir de ahí se pueden hacer cálculos sobre él, de ese patrón que se Ok, desarrolla después de que se repite varias veces. ok, sí, es algo más o menos por el estilo. Sí. Es decir, que de forma individual es muy improbable poder hacer la estimación de probabilidad, pero al aumentar el número de repeticiones va a tender a tener una regularidad, ¿ok? El ejemplo más básico para poder comprobar la regularidad estadística es lanzar volados. Si yo ahorita les pido a ustedes que lancen volados, que lancen 10 volados, la probabilidad de que fuera águila o sol debería de ser 50%, 50%, ¿sí? Pero si lanzan 10 volados ahorita, lo más probable es que ninguno obtenga, o bueno, tal vez no ninguno, ¿no? Pero muy pocos van a obtener 5 soles y 5 águilas. Lo, lo común sería que obtuvieran tal vez un poco más de soles o un poco más de águilas, pero no el 50 y 50%. ¿Eso quiere decir que está mal la probabilidad? No. Lo único que pasa es que tenemos un tamaño de muestra muy pequeño. Entonces, cuando empezamos a aumentar el número de observaciones, y si hacemos en lugar de 10 volados, hacemos 1000, y calculamos la frecuencia relativa de esos volados, vamos a tener que en 1000 volados vamos a tener exactamente 0.5 de probabilidad para águila, 0.5 de probabilidad para sol, ¿sí? Y eso pasa con muchos fenómenos, con la mayoría de los fenómenos que tenemos, ¿ok? Entonces, tenemos cualquier tipo de fenómeno aleatorio, esos fenómenos tienden a comportarse de forma regular, ¿sí? Entonces, como tienden a esa regularidad estadística, podemos modelarlo, podemos hacer modelos de probabilidad. Y una vez que tenemos el modelo de probabilidad, entonces podemos hacer estimación de los parámetros. ¿Ok? Es toda una cadenita. Entonces, vamos a suponer aquí es el número de casos, el histograma de defunciones, dependiendo si son hombres y mujeres. Esto es a partir de una muestra, pero yo puedo hacer inferencias a partir de esta muestra, poder saber cuál es la probabilidad de que un hombre fallezca o una mujer fallezca del coronavirus. ¿Necesito tener toda la población de México? No, necesito una muestra representativa y puedo hacer este tipo de estimaciones, ¿sí? Y de hecho, bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que hay una aplicación, creo que es del IMSS, en donde ustedes meten sus datos y les dice, ok, tu probabilidad de complicación es de tanto. ¿Dudas sobre lo que es estimación? No, ¿No? No. Ok.
Ok, entonces, esta estimación de parámetros puede ser de dos formas. Puede ser de forma puntual, ¿sí? O puede ser por un intervalo de confianza. ¿Ok? Vamos a ver aquí algunos términos nada más para dejarlos claros que vamos a estar utilizando. Entonces, la información disponible consiste en los valores de xy hasta xn de la muestra, ¿ok? Entonces, las observaciones o los valores de la variable que vamos a estar estudiando van a estar representados por x. Ok, teta se refiere a cualquier parámetro desconocido. Entonces, ¿qué podría ser teta? Puede ser una media, podría ser una varianza, podría ser, no sé, cualquier valor que una desviación estándar, cualquier parámetro que queramos buscar en la población, ¿sí? Una estadística es una función de los valores de la muestra que no depende de los parámetros desconocidos, ¿ok? Ahorita los vamos a ir viendo. Un estimador de teta es una estadística construida para conocer el parámetro, ¿sí? Entonces, una estadística construida podría ser la media o una varianza, que en este caso es una media muestral o una varianza muestral, que van a ser estadísticas que nos van a poder servir para poder hacer inferencias sobre los parámetros, ¿ok? Un estimador puntual de teta es un valor numérico que toma el estimador cuando se obtiene la muestra. Las diferentes selecciones de una muestra aleatoria resultarán en diferentes valores del estimador, ¿sí? El error estándar de teta es la desviación estándar de la distribución muestral del estimador, ¿ok? Entonces, aquí es un punto que yo quiero que, no sé si lo veo un poquito más adelante, creo que no. Entonces, les voy a compartir tantito el pizarrón, nada más para dejar claro algo. Entonces, cuando tenemos, vamos a suponer que nuestro parámetro, tenemos aquí, ok, entonces vamos a suponer que este punto de aquí en medio, ese es el parámetro, ¿ok? Esta es la población, aquí tenemos el parámetro que queremos buscar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tomemos muestras? Vamos a suponer que este parámetro de aquí en medio es una media. Cada vez que tengamos una muestra, la media puede caer en puntos diferentes, ¿sí? Puede caer muy cerca del parámetro o puede caer muy lejos del parámetro. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a saber exactamente cuál es el valor del parámetro, no, pero el conjunto de estos valores nos debería dar una aproximación de ese parámetro. ¿Ok? Cuando un estimador bueno debería de tener observaciones que estén más o menos distribuidas de esta forma para no tener un sesgo, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito más adelante qué es esto. ¿Qué pasa cuando es una estimación puntual? Bueno, una estimación puntual sería eso, ¿no? Sería calcular un promedio y decir, ok, el promedio que yo tengo es este, y con este promedio trato de inferir sobre el otro. Una pregunta, ¿ustedes ven mi mouse? ¿No lo ven? No, no se ve la imagen, pero no. Ah, solamente se ve la imagen, ok. Porque estoy moviendo el mouse, pero no sé si... Ok, entonces vamos a suponer, un
un estimador puntual sería yo estimo este valor de aquí y con este valor de aquí trato de inferir este parámetro. Otro tipo de estimación sería una estimación por intervalo, ¿no? Entonces, en lugar de obtener un valor puntual, lo que hago es decir, ok, yo sé que aquí está el parámetro, pero yo no lo conozco. Entonces, lo que hago es hacer un rango de valores y decir, ok, yo no sé cuál es el parámetro, pero sé que es este y este valor con un porcentaje de confianza, ¿vale? Eso sería la estimación por intervalo, ¿ok? Entonces, vamos a ir de nuevo la presentación. Entonces, para poder hacer la estimación es muy importante conocer esto, el teorema del límite central, que ese creo que ya también lo habíamos mencionado, en donde vamos a tener que, independientemente de cuál sea la distribución de probabilidad de la característica de interés para una población determinada, si tomamos muestras que son muy grandes, ¿sí? Arriba de 30, la distribución muestral de la media es una distribución normal con media mu y una varianza de esta forma. ¿Ok? Eso quiere decir que si tenemos una muestra chica, tenemos que ver cómo se va a trabajar, tal vez con una binomial o una distribución de t, etcétera, etcétera. Si tenemos una muestra que es muy grande, se comporta como una normal estándar, ¿ok? Bueno, como una normal y la podemos poner como normal estándar. Esto no lo saben. Entonces, la estimación por intervalo de una media. Esta estimación yo creo que es muy importante porque es la que ahorita ha retomado muchísimo valor, sobre todo por la estadística bayesiana, que también hace estimaciones por intervalo. Y que es más válido, ¿no? Si retomamos, si nos ponemos a pensar en el dibujito que les acabo de hacer, si hacemos la estimación puntual, ¿qué es lo que va a pasar? Si podemos tomar un puntito que decimos, ok, este punto es mi estimador del parámetro, pero ese punto puede estar muy cerca del parámetro o puede estar muy lejos del parámetro. ¿Están de acuerdo? En el caso de estimación por intervalo, no tengo un valor fijo, sino digo, ok, no sé cuál es el parámetro, pero sé que está dentro de este valor o de este otro valor. ¿Ok? Para hacer la estimación por intervalo, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos la media, ¿sí? Necesitamos la varianza y el error estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una confianza con la que vamos a hacer esa estimación. Dado que sabemos que el total del área bajo la curva es de 1, entonces esa confianza va a estar dada por 1 menos alfa. Alfa, ¿qué es? El error. ¿Ok? Entonces, alfa es el error. Y decimos, ok, si queremos hacer nuestra estimación con un 5% de error, entonces tengo que distribuir ese error entre las dos colas. Entonces, sería de este lado punto 0.25, punto 25, y yo sé que aquí dentro me va a quedar el 95%. ¿Ok? ¿Cómo estimo estos intervalos? Pues lo único que tengo que hacer es, al valor de la media, le tengo que sumar una z con el valor de alfa entre 2, ¿sí? En este caso de 0.025, que multiplique a el error estándar, ¿ok? Sí, que es lo que acabamos de obtener acá. Entonces, esa media más el alfa con el error estándar y esa media menos el alfa con el error estándar, bueno, la z con alfa entre 2 por el error estándar, nos va a dar un rango de valores en el cual podemos decir que con un porcentaje de confianza está el parámetro dentro de esos valores. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, aquí es donde aplica Sí. el intervalo de confianza. ¿El qué, perdón? El intervalo de confianza. Sí, claro. Esto es un intervalo de confianza. Ah, ok. Gracias.
Aquí lo que estamos haciendo precisamente es eso, es un intervalo de confianza. Entonces vamos a decir, yo quiero estimar dónde está el promedio y lo doy entre estos dos valores. ¿Sale? En el caso de medicina, vamos a poner ejemplos en medicina veterinaria. ¿Se les ocurre algún ejemplo en donde estén estimados intervalos de confianza en medicina veterinaria y que tenga que utilizar, no del diario, pero sí muy seguido en medicina veterinaria? Sí, David. Tal vez en usos y pruebas de fármacos. Por ejemplo. Por ejemplo, de toda una población que tenga algún padecimiento general, no sé, de una bacteria X. Ujú. Y en esa se necesita probar, pues, se puede aprovechar para probar nuevos fármacos, tal vez, que sean Ok, sí, antibióticos. pero eso ya sería como una prueba, ¿no? Ajá. Entonces, No, ¿no? yo me refiero a intervalos de confianza que ya estén creados y que ustedes como médicos vayan a estar utilizando, aunque no sepan que son intervalos de confianza. ¿Sí? Es un poquito difícil la pregunta, pero piensen un poco. Vamos a suponer, ¿qué pasa cuando ustedes mandan a hacer una bioquímica sanguínea? O un hema. ¿Qué pasa cuando hacen una bioquímica o un hemograma? O cuando hacen un examen general de orina. ¿Alguno de ustedes ha estado en clínica o ha hecho alguno de estas pruebas? Sí, Entonces podría ser de que cuando se toma la muestra sanguínea o para, por ejemplo, una gasometría, ¿no? sí. Esa muestra puede ser checar el pH de la muestra que se está tomando de la sangre, ¿no? La estimación. Tiene que estar la sangre en un rango aproximado. Exactamente. Cuando ustedes hacen, vamos a suponer, una bioquímica, o cuando hacen un hemograma, o cuando hacen un examen general de orina, cuando hacen ese tipo de estudios, los resultados por lo regular vienen con los metabolitos o con las células que estudiaron y les vienen los rangos ahí de valores. Entonces te dice, ok, debes de tener, vamos a un ejemplo muy somero, ¿no? El nivel de glucosa en sangre debe de estar entre 80 y 100, ¿ok? Entonces, si tienes un paciente que llega con glucosa de 20, tú sabes que ese paciente está hipoglucémico, ¿ok? Sabes que hay un problema. ¿Por qué? Porque no está dentro de los rangos que ellos te dieron, que te dan en el laboratorio. O si llega un paciente con 200, sabes que tiene una hiperglucemia. Entonces sabes que ese individuo tiene un problema. ¿Por qué? Porque tú estás comparando el valor que tiene el paciente con los rangos que te está dando el laboratorio. Entonces, ¿esos rangos qué son? Pues no son otra cosa más que intervalos de confianza generados para una población en particular. En teoría, cada población debería de tener sus propios rangos para poder, o sus propios intervalos de confianza para un parámetro, y no deberían de ser compartidos entre otras poblaciones, ¿sí? Es decir, los niveles de glucosa de los mexicanos deberían de ser solo para mexicanos. Y si ustedes toman un estudio de Estados Unidos, no lo pueden comparar con los niveles de glucosa de México. ¿Por qué? Porque somos otra raza
tenemos otra genética, tenemos otra dieta, tenemos otras actividades. Igual con Europa. Entonces, para cada población se debe de tomar una muestra diferente y esa muestra debe de ser representativa de esa población y te debe de permitir obtener los parámetros o estimar los parámetros para esa población. Entonces, en medicina veterinaria ustedes lo van a estar utilizando muy frecuentemente. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar un anestésico, te dicen, ok, el anestésico se debe de aplicar en esta dosis. Esa es una estimación puntual. Pero muchas veces te dan el grado, el margen. Te dicen, el mínimo que se debe de aplicar es este, el máximo que se debe de aplicar es esto. Eso no es otra cosa más que un intervalo de confianza para saber que son los valores entre los cuales no hay repercusiones médicas con ese paciente. Si nos pasamos de esos valores, entonces podemos tener problemas, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, precisamente vamos a estar tratando de entender es esto, la estimación por intervalo para una media. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a calcular mis intervalos? Pues va a depender del tipo de distribución que tengamos, ¿sí? Ya que ya las vimos. Entonces, si tenemos una muestra grande, se va a comportar como ¿qué? Va a tender a tener una distribución de qué tipo con una muestra grande. Normal. Una distribución normal. Ok. Entonces, la distribución de referencia va a ser una normal. Lo vamos a estandarizar y vamos a tener una distribución normal estándar con, ¿qué es esto? Este ¿La primer media? valor, ¿qué es? Con una media de 0. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, chicos? Desviación estándar. Y la desviación estándar. Procuren levantar la mano para que les dé la palabra y pueda apuntar sus participaciones, ¿ok? Si nada más hablan así, luego no supe quién habló y no les puedo apuntar no puedo apuntar sus participaciones. Entonces, para una muestra grande voy a utilizar una normal estándar. ¿Y cómo puedo construir el intervalo? Es el ejemplo de la diapositiva anterior. Voy a tener, es este mismo que teníamos aquí, ¿ok? Entonces lo que voy a tener va a ser el promedio, le tengo que restar el valor de z con alfa entre 2. ¿Por qué alfa entre 2? Porque no era, estaban en las orillas. ¿Por qué, perdón? No era en esa gráfica, no eran los dos alfas que estaban en las orillas. Ok. Sí, porque entonces el alfa, que es la probabilidad de error, lo vamos a dejar en las dos colas o en las dos orillas o en los dos extremos. Entonces, si queremos tener una confianza del 95%, el error es del 5% y lo tenemos que dividir entre 2. Entonces es z alfa entre 2 para dejarlo en los dos extremos. ¿Ok? Y eso se va a multiplicar por el error estándar, ¿sí? Que era el que habíamos visto acá. Entonces se va a multiplicar por el error estándar. Básicamente es la raíz cuadrada de la varianza dividida entre el número de observaciones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que entre más grande tenga la muestra, entre mayor número de observaciones yo tenga, el error estándar va a ser más pequeño, ¿sí? Y mi inferencia va a ser muchísimo más exacta, ¿ok? Voy a poder tener un mayor nivel de confianza. Eso es para el intervalo negativo. Para el positivo tengo que hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora en lugar de restarle estos valores, se los voy a sumar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro?
Ok, clarísimo como el agua, ya lo veremos cuando los ejercicios. Entonces, para una población normal, pero pequeña, ¿sí? ¿Pequeña qué sería? ¿Qué sería una muestra pequeña? Menor de 20. De 30. Menor de 30, ¿ok? Entonces, una muestra pequeña que tenga una distribución normal, la voy a utilizar ¿con qué distribución? ¿Qué distribución me sirve para muestras pequeñas con una distribución normal? ¿Sí, Leilani? Binomial. ¿Y Jordan? La prueba TED Student. Ok. Sí, va a ser una distribución de T, ¿ok? Entonces, la distribución de T, ¿cuáles serán los parámetros para poder encontrar la distribución de T? Los grados de libertad. Los grados de libertad. Entonces, para la distribución de T voy a utilizar una T con n-1 grados de libertad, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer mis intervalos de confianza? Bueno, pues a la media le voy a restar para el intervalo negativo el valor de T con alfa entre 2, porque ya dijimos que el error está en los dos extremos de las colas, n-1 grados de libertad, y eso le voy a multiplicar ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? La ¿Sí, varianza. Andrea? ¿No? ¿Andrea Mercado? ¿El error estándar? Ok, el error estándar. Es el error estándar. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo, nada más que pasamos de la muestra grande con una distribución Z a una muestra pequeña con una distribución T. Ese es el intervalo negativo. El intervalo positivo va a ser lo mismo, solamente que en lugar de restarle estos valores, se los voy a sumar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Ok. Hay otras tres que existen, bueno, que están dentro del libro. No sé si Mario los permite. Un segundo. Ok, sí. Un segundo, chicos. Sí. La otra que vamos a ver es esta de aquí, la de muestra grande, la de proporciones. Nada más estaba viendo cuáles vienen incluidas en su temario. Entonces, esta muestra grande para proporciones, ¿de qué tipo de variables estamos hablando? Si estamos hablando de P y de Q. ¿Sí, Andrea? ¿Binomial? Una binomial. Entonces, para cuando tenemos una binomial, pero esa binomial, si recuerdan, yo les había comentado que cuando tenemos una binomial y esa binomial empezamos a aumentar el número de observaciones, se va a comportar como una normal.
¿Ok? La distribución de referencia va a ser una normal. A pesar de que la distribución de base es una binomial, cuando aumentamos el número de observaciones vamos a tener una normal. Entonces, la distribución de base va a ser una normal, a pesar de que las variables que estemos utilizando tengan una característica binomial, con media cero y varianza 1, y vamos a utilizar esta distribución para poder obtener los intervalos de confianza utilizando su error estándar. ¿Ok? Esta parte de aquí abajo es para G cuadrada. Esta no creo que la vayamos a utilizar. Entonces, vamos a quedarnos solamente con estas tres. De todos modos, si se fijan, lo único que está cambiando de uno a otro es la distribución que están utilizando. Ustedes ya trabajaron con todas estas distribuciones, ¿sí? En el caso de la G cuadrada, de una población normal con una G cuadrada, lo único que cambia es que estamos utilizando la distribución de G cuadrada aquí para hacer la estimación de una varianza. Y aquí estamos utilizando la distribución de G cuadrada para hacer la estimación de una desviación estándar.